Buenos días, licenciada. Yo le voy a hablar un poco sobre los principios lógicos. En primer lugar, tengo el principio de identidad. En ello está el concepto. Y el concepto es el principio de identidad que establece que todo ser es idéntico a sí mismo, es decir, una cosa es lo que es y no puede ser otra cosa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Se expresa con la fórmula A es A. Las características, inmutabilidad conceptual y la base de la seguridad jurídica. En los aspectos, no puede existir una afirmación que sea verdadera y falsa al mismo tiempo respecto al mismo objeto y bajo las mismas condiciones. Es vital para evitar que una conducta sea, por ejemplo, legal e ilegal. El principio de no contradicción está el concepto y este principio establece que una cosa no es ser el mismo tiempo y el mismo sentido. Las características, tenemos el fundamento de la coherencia, es la base para evitar antinomias insalvables en un sistema normativo, y la exclusividad que impide la coexistencia de opuestos absolutos. Y los aspectos esenciales es imposibilidad de la contradicción, que este principio establece que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Base de la lógica y del pensamiento racional, que el principio de no contradicción es fundamental es un fundamento de la coherencia en las ideas y juicios. El principio de tercero excluido en el concepto. Este principio establece que entre dos proposiciones contradictorias no existe una tercera posibilidad, es decir, una proposición solo puede ser verdadera o falsa, sin un término medio. La característica del principio del tercero excluido es la exclusión de alternativas intermedias, la universalidad y la base del razonamiento lógico. Los aspectos generales del tercero excluido es un principio absoluto dentro de la lógica clásica, aunque no siempre aplicable en la lógica moderna o difusas, como la lógica borrosa, donde puede existir un grado intermedio de verdad. Junto al principio de no contradicción, garantiza la claridad y consistencia del pensamiento racional. El principio de razón suficiente en el concepto. El principio de razón suficiente establece que nada sucede sin que exista una causa o razón que lo justifique. En otras palabras, todo hecho, fenómeno o verdadero tiene una razón suficiente que explica su existencia o su veracidad. Si un objeto cae, por ejemplo, si un objeto cae al suelo, hay una razón suficiente para ello, que es la gravedad. Si una persona toma una decisión, hay una razón suficiente detrás de un motivo, una necesidad o una causa interna o externa. Las características del principio de razón suficiente está la casualidad racional y la explicación necesaria. En los aspectos generales, este principio completamente al principio no complementa al principio de no contradicción y al tercero excluido.
formando partes de los pilares de la lógica y la metafísica. Es fundamental en la investigación científica, ya que impulsa la búsqueda constante de explicaciones racionales.